amigas y amigos de Tribu Región. Vamos a estar hablando sobre, los resultados, vamos a estar analizando, también vamos a estar comentando algunos hechos noticiosos de esta semana, inclusive este día. Ya partimos en la mañana, ¿cierto?, con la información de que falleció un carabinero en la región de la Araucanía, que ahí vamos a estar comentando. Bueno, lo primero es que el plebiscito, el resultado fue bastante contundente. El apruebo ganó sobre un 70%, al igual que la Convención Constitucional, ¿cierto? También ganó de forma decisiva, y con ello se deja a un lado, ¿cierto? A un lado todas estas visiones que proyectaban de que en realidad iba a ser un resultado estrecho. No lo fue para nada, inclusive en comunas en donde históricamente ha ganado la derecha. Eso es la región de la Araucanía, en donde también el apruebo ganó por mayoría, ¿cierto? Y otras comunas también conservadoras, vinculadas sobre todo a regiones de área agrícola, también ganó el apruebo. En definitiva, fueron 5 comunas donde ganó el rechazo, siendo la mayoría de ellas comunas en donde habitan, ¿cierto?, personajes vinculados al poder económico en este país. Eso por un lado. Hubieron ciertos incidentes, como mencionó como se registró, ¿cierto?, a través de la prensa independiente y también la prensa de circulación nacional. Hubo represión por parte de carabineros a manifestantes que fueron, ¿cierto?, desde temprano a mostrar su alegría respecto a esta posibilidad de iniciar este camino, ¿cierto? Este camino que tendría como derrotero la redacción de una nueva constitución. Respecto a algunas cosas, en vista que ya ganó el apruebo, ¿cierto?, y un próximo año cargado de elecciones, donde se van a elegir los constituyentes, ahí es donde se ha abierto polémica respecto al tema de los independientes. O sea, los independientes van a estar en igualdad de condiciones ante los candidatos de los partidos o no. Ahí se puede ver que algunos parlamentarios han planteado inclusive no poner mayor traba a los independientes, inclusive hasta no exigirles firma, la posibilidad de que ellos se puedan presentar en una lista como independientes, y así sucesivamente. Así que ahí hay que estar atento a cómo en definitiva los partidos se van a ir articulando y van a ir pensando posiciones internamente y al interior de las propias coaliciones respecto a la visión que van a tener sobre los independientes, porque de una u otra forma los independientes pueden disputar el espacio a los delegados designados por partido. Así que ahí también va a estar un escenario bastante complejo, al cual hay que tener en consideración, porque convengamos en que gran parte de las manifestaciones fue en contra del sistema partido, ¿cierto?, en contra de la institucionalidad, de esta casta política que algunos llaman clase, que en realidad es un tanto erróneo ese término. No son clases, son castas. Así que ahí hay que estar también atento a lo que va a ir pasando. En el caso, por ejemplo, del sector derrotado, fue sumamente interesante cómo algunos que abiertamente y activamente habían estado por el rechazo, en los últimos días se empezaron a plegar en el apruebo, inclusive el mismo día de las elecciones, al ver que la victoria era inminente, como se dice coloquialmente, subiéndose al carro de la victoria. Ahí inclusive el mismo presidente Piñera se suma, ¿cierto?, diciendo de que todos queremos una nueva constitución, siendo que él insistentemente y repetidamente se opuso a la creación de una nueva constitución, por un lado, ¿cierto? Inclusive hasta Kast, a pesar de que iba por el rechazo y murió en su ley, él planteó de que iba a apoyar convención constitucional, ¿cierto? Ahí es donde también se van a empezar a ver tensiones de cómo la derecha en definitiva va en términos de Pablo Longueira, en esta conferencia que da, ¿cierto?, en el Consejo Directivo de la UDI,
cómo van a intentar capitalizar este tercio, ¿cierto?, para bloquear todo tipo de demanda. Y ahí es donde también considero pertinente exponer de que este proceso al cual se van a elegir ciertos delegados, que no es una asamblea constituyente, que no es asamblea constituyente, eso hay que tenerlo claro. Es una convención constitucional con reglas establecidas por el Congreso. Eh, Cómo en definitiva los distintos grupos, ¿cierto?, los distintos intereses que se van a poner en tensión en esta convención, cómo en el fondo van a tener la capacidad de alcanzar la hegemonía, ¿cierto?, en el debate, ¿cierto?, en las propuestas respecto a los puntos y a los artículos que tendría esta constitución tentativa. Algunos inclusive ya están pensando en el plebiscito de salida, que es este plebiscito en el cual, una vez redactada este proyecto de constitución, se somete a plebiscito. Y si ese plebiscito, y si ese proyecto de constitución no es aprobado, queda vigente automáticamente la constitución, o sea, queda la constitución vigente como ¿cierto? La constitución en funciones. O sea, nos quedaríamos con la constitución del 80 en un caso de que se rechazase este borrador, tal como lo indica Contraloría en su sitio web. Entonces ahí es donde también es pertinente, ¿cierto?, decir de que esto no es una asamblea constituyente, de que acá van a haber intereses, ¿cierto?, que se van a tensar el debate, ¿cierto?, y van a intentar hegemonizar uno a los otros, y que también la derecha va a apostar, ¿cierto?, a ese tercio, ¿cierto?, en vista que ya se estableció como quórum 2/3, ya va a establecer ese tercio para frenar o para poder maniobrar, ¿cierto?, y negociar futuros artículos que se quieran instalar en este proyecto de constitución. Eh, Eso por un lado. Sin embargo, hechos de violencia, una vez establecida, ¿cierto?, la elección y el resultado, que más allá de los enfrentamientos que pudieran haber habido, ¿cierto?, en el centro de Santiago, se desarrolló con tranquilidad. Entonces no es menor el hecho de que se estén dando lugar, ¿cierto?, enfrentamientos. Recordemos que inclusive hasta Carabineros había ido a poblaciones, ¿cierto?, a reprimir. Ya había pasado con el aniversario del 18 de octubre, y que hoy día en la mañana, ¿cierto?, viernes 30, se dé la noticia de la muerte de un joven carabinero de 22 años solamente, 22, 24 años, en Temuco, en donde se supone que encapuchados, se presume que encapuchados, ¿cierto?, tuvieron un enfrentamiento con carabineros en el contexto de un corte de ruta, y habrían dado muerte a este muchacho, que al fin de cuentas es un muchacho. Los carabineros de la zona alegan, ¿cierto?, establecen críticas, ponen críticas hacia Mario Rosas, que es el general director, hacia el gobierno por desprotección, algo que va muy en la tónica con la manifestación que había llevado Ana Paul en Santiago, donde también fustigaba, ¿cierto?, al general Rosa, ¿cierto?, en donde también, ¿cierto?, cuestionaba al gobierno. Entonces, ahí yo creo de que hay que estar atentos, ¿cierto?, a las tensiones que al interior del mismo gobierno, a los efectos colaterales que está dando el resultado de esta elección, de cómo el bloque en el poder, ¿cierto?, se va a empezar a tensionar entre los que van a ir, ¿cierto?, por defender un proyecto neoliberal en la Convención Constitucional, y los que van a intentar impedir, ¿cierto?, el desarrollo y la elección de los delegados constituyentes, y que no se descarte las mismas sesiones de la Convención Constitucional. Entonces, ante esa situación hay que estar atentos. En la historia de Chile han habido casos, ¿cierto?, de presión desde afuera, que cuando no se intentan o cuando no se logran frenar procesos sociales, que ya de por sí están limitados, porque, insisto en ese punto, o sea, acá nosotros no elegimos asamblea constituyente.
Acá no estaba en discusión, no estaba en elección. Estaba convención mixta y convención constitucional, que no es lo mismo. La convención constitucional, reitero, ahora el Congreso inclusive está estableciendo está legislando respecto a algunas atribuciones que va a tener y algunos quórums, ¿cierto? Escaño reservado paridad de género, escaño reservado para pueblo originario. Distinto a la Asamblea Constituyente en donde en el fondo se articularían, ¿cierto? Desde la base, desde el barrio, ¿cierto? Discusión y ahí se enviarían, ¿cierto? Delegados y que la propia Asamblea tiene la capacidad de normar su propio funcionamiento de atribuciones. Eso no va a pasar acá, no, no va a pasar acá. El tema es que aún así, a pesar de un proceso limitado, ¿cierto? Ya en la historia de Chile han habido muestras de cómo sectores, ¿cierto? Con intereses, la defensa de intereses de las clases, ¿cierto? Utilizan todos los caminos posibles, siendo el camino electoral, institucional o inclusive el extrainstitucional recurriendo a la violencia o al uso de la fuerza siendo legitimada por el Estado. Bueno, estimados amigos, los dejo con esa reflexión, ¿cierto? A estar atentos respecto a las nuevas elecciones, a estar atentos respecto a las nuevas noticias y dejar en claro que el proceso no termina acá, hay que seguir organizándose, hay que seguir articulándose desde las bases. Así que los dejo con eso, nos vemos la próxima semana, un saludo apretado y que tengan un excelente día.